Buenas tardes a todos, un gustazo verlos acá, encontrándonos con esta gente que nos viene a hablar de un tema tan importante. Como ustedes saben, esta conversación se enmarca en un ciclo de conversaciones que venimos haciendo desde el Departamento de Estudios Organizacionales de la universidad, en donde, bueno, muchos de ustedes ya estuvieron, estudiantes de la licenciatura en Relaciones Laborales, en Gestión Humana y Relaciones Laborales, en donde nos enfocamos en distintas temáticas que entendemos bueno, que tienen que estar más en agenda, que tenemos que invitar más a conversar sobre estos temas más y con mayor profundidad. Por eso esta es la tercera charla que se da en el marco de este ciclo. Empezamos con la introducción de tecnología en la negociación colectiva, seguimos con la productividad, la inclusión de la productividad como faro, y bueno, y hoy estamos con este tema que nos convoca, cláusulas de género en la negociación colectiva, con Soledad, Laura y María José, que ahora voy a pasar a presentarlas. Bueno, la idea es poder conversar un ratito, ellas tienen una presentación, como ha sido el resto de las charlas, pero a la misma vez que ustedes se animen, llegado más al final, a hacer preguntas, que sea una conversación, ¿no? Que sobre todo los estudiantes, si tienen inquietudes, que puedan también aprovechar la instancia para usar este espacio para eso. Eh, Agradecer a los profes que nos acompañan también. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Soledad Salvador, magíster en economía, soy la secretaria ejecutiva de CIEDUR, que es el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo en Uruguay. Ha hecho un montón de trabajos en esta área y cuenta con numerosas publicaciones vinculadas a, bueno, desigualdad de género en el mercado de trabajo, empoderamiento, perdón, económico de las mujeres, la economía del cuidado, entre otros. Es consultora de ONU Mujeres en los temas de corresponsabilidad social y de género en los cuidados y en las mujeres. Bueno, y afortunadamente también vino acompañada por el equipo integrado por la economista María José González, aquí a mi izquierda, que les cuento que fue mi profe cuando yo era estudiante de la carrera de economía laboral y que me hizo, bueno, querer mucho a la economía laboral, que luego Graciela Mazuki, que también todos conocen, siguió evangelizándome con estos temas. Y bueno, y también Laura Tría, que también las dos trabajan en el Ministerio de Trabajo. María José es la encargada del área de evaluación y seguimiento en el Ministerio de Trabajo, y también tenemos a Laura, que está encargada de la unidad especializada en género del Ministerio. Así que un equipazo para poder dar otra mirada sobre estos temas y encontrarnos con, bueno, ¿qué está pasando un poco hoy en la negociación colectiva con esto? Yo no tengo ganas de seguir hablando, increíblemente. Mis alumnos saben que siempre tengo ganas de hablar, pero tengo ganas de escucharlas, así que les doy la bienvenida, les agradezco mucho por haber venido, por su tiempo, y bueno, y vamos a arrancar entonces con Soledad, con la presentación, que ya la tenemos allí. Eh, si querés, yo te puedo ir pasando lo que te venga mejor. Hola. Sí, entonces, sí, se escucha ahí. Bueno, es un gusto estar acá. Yo también soy docente de esta universidad desde hace un año más o menos. Una materia que se llama Familias, Géneros y Generaciones, que se da en el segundo semestre, de un año sí, un año no, así que también he ido conociendo un poco esta universidad. Y me encantó porque, bueno, con Graciela tenemos, dice, como 29 años de amistad. Y Ciedur, les quería contar un poquito porque a veces no se sabe mucho qué hacemos. Esta es una ONG. Se dedica a hacer justamente trabajos de investigación y también gestionar, por ejemplo, programas como los de existían en un momento Uruguay Trabaja, Barrido Otoñal de la Intendencia, ese tipo de programas, pero sobre todo en la parte de investigación, tanto en los temas de género como de ambiente, que son las dos áreas que están ahora más sobre la mesa. Hacemos todo lo que sea investigación como aplicada, ¿no? O sea, nos interesa investigar, hurgar un poco en los números, saber, ¿no? Las herramientas metodológicas, etcétera, pero también después que todo eso que salga de ahí tenga alguna utilidad práctica que le llegue a los hacedores de política. Y bueno, y por eso somos muy amigas con acá en Uruguay, y todo es muy chiquito, y bueno, tanto desde el lado del movimiento sindical, como con las cámaras empresariales, como con la gente del Ministerio de Trabajo, o sea, tenemos como buena relación, buena llegada, y esto también de aprender en un ida y vuelta, ¿no? De nosotros investigar, dar insumos y que ellos, ¿no?, nos devuelvan también su mirada. Y ahora creo que lo más exitoso es que también el Ministerio de Trabajo se ha puesto ellos a analizar estas cláusulas que durante años los hacían a motus propio. Me acuerdo que arrancó Ana Aguilera, después seguía Alma Espina, o sea, toda gente que bueno, que ha ido dejando como esa huella, después seguimos nosotras.
Así que nada, que sepan que también esto es parte de un proceso que va como en construcción de hace mucho tiempo. Para iniciar entonces sobre el tema de qué son las cláusulas, ya no sé ni por dónde voy a arrancar. Sí, era explicar la base, ¿no? De para qué hablamos de cláusulas de género, ¿no? Porque hay algo que queremos transformar en la realidad. ¿Y por qué en la negociación colectiva? Sería la otra pregunta, porque ¿qué tiene que ver la negociación colectiva con los temas de género? Bueno, entonces, para arrancar, algo básico que todos tendríamos que partir como desacuerdo, que hay desigualdades de género, y cómo se definen las relaciones desiguales de poder, que es lo que define esas desigualdades de género, se basa en la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, vos tenés como una matriz que después genera mucho impacto en el resto de la sociedad, pero que ahí está la base de la desigualdad. Y esa división sexual de trabajo es el reparto desigual de tareas de trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, algo que antes no se consideraba trabajo, que es todo lo que pasa por el hogar, ¿no? Los quehaceres domésticos, el cuidado de las personas, el cuidado de todo, hasta hoy por hoy también se habla, ¿no? Del cuidado ecológico, ¿no? De todo lo que es el cuidado ambiental, etcétera. Todo eso alguien lo hace o no lo hace, pero en la medida en que se hace es trabajo, y la OIT, que estuvo mucho tiempo en realidad discutiendo si se ponía o no se incluía como trabajo, bueno, en el 2008 la Conferencia de Estadísticos lo reconoce como trabajo, ¿no? En realidad, todo esto es parte de una construcción, ¿no? Que han sido, bueno, muchas organizaciones sociales, feministas, o gobiernos, ¿no? Se traen ejemplos también de otros países, muchas veces del norte, para argumentar el por qué este trabajo es trabajo, porque lleva tiempo, tiene una carga importante, una carga no solo física, emocional, sino también, genera o no vínculos, ¿no? Con otros, ¿no? El que sea un niño más cuidado, o un adulto mayor dependiente, o quien necesite cuidado, tenga más o menos cuidado, también hace, ¿no?, al bienestar de esa persona. Y en conjunto hacen al bienestar de la sociedad. Entonces, por eso nos interesa que sea considerado, que sea valorizado y se tenga en cuenta. Y hay una medición que se habla, ¿no?, que cuando uno suma la carga de trabajo remunerado y no remunerado, está hablando de una carga global de trabajo, o lo que le llaman trabajo total. Entonces, traerlo nomás para que se sepa que, bueno, que esto no es un invento, en realidad es así. Y bueno, pasamos a la siguiente. Básicamente solo traje este dato. En realidad la encuesta de uso del tiempo es una encuesta que se viene haciendo desde el año 2007, en forma muy como esporádica ha sido, porque en realidad depende mucho del impulso. Naciones Unidas termina siempre poniendo fondos para que estas encuestas se hagan, o sea, no es algo que está dentro de lo que el Instituto Nacional de Estadística tiene, ¿no?, un presupuesto fijo para hacer, como la encuesta Hogares o otras encuestas, encuestas de empresas, etcétera, sino que es una encuesta que la hace el Instituto Nacional de Estadística, pero siempre como que después de todo un trabajo de conseguir fondos financieros, etcétera. Entonces la última es ahora del 2022. Y a lo que llega es que, bueno, más o menos los datos respecto al anterior, que fue, yo le decía que había una del 2007, otra del 2013 y esta del 2022, que es la tercera, no varían mucho, desgraciadamente. Entre 2013 y el 2022, más o menos la carga se sigue distribuyendo igual, ¿no? Ahí lo que tenemos son horas semanales de trabajo remunerado y no remunerado de hombres y mujeres. Como verán, los hombres destinan un poco más de 40 horas semanales al trabajo remunerado y 20 al no remunerado, y las mujeres más o menos mitad y mitad, 35 y 35. O sea, la carga global de trabajo es mayor en las mujeres, pero a su vez lo que las mujeres asumen del no remunerado es mucho mayor, y eso es a lo que hace a todos los condicionamientos que después se ven en la sociedad, ¿no? De participación laboral, participación en la vida política, etc. Pasamos. Entonces, solo para traerle, por ejemplo, algunas de las cosas que uno ve generalmente, y aparte es interesante porque cuestiones que nosotras, las feministas, ya sabíamos, porque bueno, por muchos estudios y por la realidad misma, ¿no? Uno lo ve que esto es así. En el INE, por ejemplo, cuando se hizo la primera encuesta de uso del tiempo del 2007, quienes estaban a cargo de las estadísticas sociodemográficas nos decían: ahora entiendo por qué las mujeres, ¿no?, tienen una brecha de 10 horas o más en el mercado laboral respecto a los hombres y no logramos reducirlo, ¿no? Mejoraban las calificaciones, durante los 90 hubo un aumento importante en el nivel educativo de las mujeres, superan el nivel educativo de los hombres en el mercado laboral y en el total, ¿no?, de la población, pero seguían haciendo 10 horas menos o 12 horas menos semanales de trabajo remunerado, porque la otra carga no logran distribuirla, ¿no?, en el resto de los factores de la sociedad. Entonces, primer definición es menor acceso al mercado de trabajo. Cuando acceden en peores condiciones, tanto de salario como de calidad del empleo. Hay un sector, sobre todo de las que tienen nivel educativo medio, que tienen trayectorias laborales intermitentes, se les llama, que es que entran al mercado laboral, se van cuando tienen carga de cuidados con los hijos pequeños y vuelven ya años más tarde, lo cual implica también una inserción laboral muy precaria.
Después está el famoso techo de cristal, que deben haber escuchado, ¿no? Que hay estudios, ¿no? De distintas, también la aborto, por ejemplo, ha trabajado en estos temas, que es, bueno, la diferencia en la brecha salarial porque no acceden a puestos de jerarquía, o la segregación ocupacional horizontal, que es que no acceden a ciertos puestos de trabajo. Se concentran en ciertos sectores de actividad. Y, bueno, y en parte, a su vez, el mayor nivel educativo de las mujeres compensa parte esa brecha salarial, que es la que medimos después cuando hacemos la brecha de salarios por hora de hombres y mujeres. Porque, bueno, las mujeres tendrían que en realidad ganar más en términos de su mayor nivel educativo y en realidad ganan menos. Todo esto se explica entonces por restricciones de género. Todo esto va a la explicación del por qué hablamos de género con la negociación colectiva. Ahora, seguimos con la siguiente. Ahí va. Entonces, cuando hablamos de restricciones de género, ¿de qué estamos hablando? Por un lado, que el mercado laboral concibe, ¿no?, un modelo trabajador ideal como aquel sin responsabilidades familiares, ¿no?, que es un modelo masculino, un modelo androcéntrico, ¿no?, donde las mujeres antes se hacían cargo de las tareas de cuidado en la casa, y los hombres entraban al mercado laboral y eran funcionales a las reglas del mercado. Cuando las mujeres ingresan en los 90, ingresan en base a ese modelo. Entonces, ¿quiénes son las que tienen mayor inserción? Son las mujeres de nivel educativo alto, que tienen ingresos para pagar por servicios de cuidado, ¿no?, en el hogar, o por pagar servicios privados en el mercado, ¿no? Escuelas de tiempo completo, ¿no? Todo lo de servicios domésticos, todo lo que tiene que ver los servicios acompañantes, se desarrolla mucho en los años 90, por eso, ¿no? Es todo servicios del mercado para ayudar, ¿no?, compensar. Que genera. Entonces, eso hay que transformarlo. En realidad, la idea no es que las mujeres ingresen al mercado laboral con un modelo masculino, ¿no?, de trabajadores sin responsabilidad familiar, sino que estas normas se adapten. Por eso es importante este tema en la negociación colectiva. A su vez, no hay servicios de cuidado, cosa que sí pasa, por ejemplo, en los países nórdicos. O sea, las mujeres ingresan al mercado laboral, expanden su participación y enseguida el Estado, ¿no?, establece que tiene que haber licencias, ¿no?, maternales, desarrolla servicios de cuidado públicos, ¿no? Entonces hace que las mujeres puedan participar en lo que se debería de haber hecho. Lo que pasa es que Uruguay no está en los países nórdicos, no tiene el nivel de ingreso del Estado y no logra resolver esto con el presupuesto nacional. Pero eso sería lo que se debería haber hecho, ¿no?, en un momento. Mejorar todos los servicios para que las mujeres pudieran ingresar. Y el sector empleador tampoco asume, ¿no?, que esto le toque hacerlo. Se ha hecho, por ejemplo, hay guarderías, sabemos, ¿no?, de cosas que sí existen, pero básicamente por negociación colectiva. O sea, EBU es un sindicato que tiene muy buenas prestaciones para los cuidados, pero claro, porque también parten de sindicatos con otro poder adquisitivo. Entonces, por eso logran resolver algunas de estas cuestiones. Y bueno, y por otro lado se sostiene la cultura de que esto es mejor que lo hagan las mujeres, ¿no? También aparte de esa idea, ¿no?, de que si lo hacen las mujeres es mejor, que todos esperamos que sean las mujeres las que nos cuiden en un futuro. O sea, toda esa idea que se trata de transformar, pero que en principio viene por ahí. De hecho, hoy por hoy en Uruguay existe una licencia para el subsidio medio horario para que el hombre la use, y no la usa porque existe esta cultura también arraigada. O sea, que hoy el Estado sí está proveyendo de ciertos mecanismos para colaborar con que los hombres también participen en los cuidados, por ejemplo, el recién nacido, pero no se usa por un tema más vinculado a lo cultural, ¿no? Por eso también es importante tener en cuenta ese componente. Entonces, bueno, esta gráfica me parecía interesante a veces porque uno parte siempre, ¿no?, de que hay un pool de alternativas, ¿no? Y yo me he pasado cuando hablo con los sindicatos, porque a veces, bueno, de CEDUR hemos tenido como este vínculo más de también de trabajar a ver para hacerlos entender, y hay muchas veces han surgido cláusulas que son como si se consideraran acciones afirmativas, ¿no?, para que las mujeres concilien. En realidad, lo que uno busca, cuando busca ser más corresponsables de los cuidados, es que varones y mujeres, ¿no?, sean más corresponsables con estos cuidados, y no que las mujeres puedan cuidar, que es a lo que se tiende generalmente, ¿no?, generar medidas para que sean las mujeres las que sigan haciéndose cargo de los cuidados. Entonces, básicamente lo que el gráfico ayuda a entender es que esto también lo me acuerdo decía Lourdes Benería en sus documentos cuando analizaba las leyes de corresponsabilidad en España, era, bueno, uno arranca con medidas de igualdad de oportunidades, ¿no?, que es esto de decir, bueno, hagamos que no hayan leyes discriminatorias. Por ejemplo, en Uruguay, me acuerdo que hasta el 87 existía la posibilidad de que en la negociación colectiva, acá están los que saben, pudieran tener hasta un 20% menos, ¿no?, de salario que los hombres en una misma categoría ocupacional. Eso estaba pensado en otra mentalidad, ¿no?, de que la mujer ingresaba al mercado laboral como el aportante secundario, etcétera, ¿no? Y que bueno,
De última, la aportante principal era el hombre, entonces el ingreso que había que prevalecer era el del varón. Este, si uno elimina todas esas discriminaciones salariales, discriminación en acceso a los puestos de trabajo, etcétera, igual las mujeres se siguen haciendo cargo de los cuidados. Entonces, no necesariamente porque vos en la normativa iguales vas a generar mayor participación. El paso siguiente generalmente es decir, bueno, hagamos acciones afirmativas, ¿no? Como hoy, por ejemplo, que se pide la paridad, no sé, en las listas, ¿no? Para las elecciones nacionales. Bueno, lo mismo, acciones afirmativas para que las mujeres accedan a puestos de trabajo. Entonces, por ejemplo, podría ser, como hay hoy, desde el Ministerio de Trabajo, políticas de pagar más, ¿no? Si a la que se contrata es una mujer, o cualquier acción afirmativa que fomente que sea la mujer la que participe más. Pero aún así, igual tenemos el cuello de botella de los cuidados, porque esas mujeres, por más que puedan entrar, después terminan muchas veces abandonando esos puestos porque se tienen que hacer cargo de estos cuidados. Entonces, efectivamente, el fin último, ¿no? Y a lo que queremos aspirar es a eliminar esas restricciones, no a hacer medidas correctivas. Sí, capaz que es necesario, obviamente, eliminar todas las leyes discriminatorias, sí es necesario hacer acción afirmativa para que cambie la cultura, ¿no? Porque culturalmente solo no cambia, pero también, ¿no? Y el resultado último es eliminemos esas restricciones. Entonces, para eliminar las restricciones tenemos que avanzar en medida de corresponsabilidad. Por eso, digo, hacía todo el proceso para que se entendiera la explicación final. Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces, para levantar esas restricciones, y en esto hay otros trabajos de una mujer, yo les traje alguno, pero que lo explican bien, se habla de estas 3R, que básicamente hay que reconocer ese trabajo no remunerado para valorarlo más. Entonces, que cuando por ejemplo, uno cuantifica en cuentas nacionales, tener en cuenta cuánto es, ¿no? Lo que se está haciendo en los hogares, en forma no remunerada, también reconocerlo cuando se valora, se paga en el mercado, ¿no? Que cuando se hacen esos servicios se pague, ¿no? Como una tarea que tiene un valor social importante y no como algo que, bueno, cualquiera, ¿no? De baja calificación, como es generalmente el tipo de remuneración que reciben. Reducir, que es que haya menos carga de trabajo, ¿no? En los hogares, para eso tienen que participar más las empresas y haber más servicios desde el Estado también. Y redistribuir, que es esto de que lo hagan también varones y no solo las mujeres. Entonces, para eso es que un componente muy importante dentro de las cláusulas de género son las cláusulas de corresponsabilidad social y de género en los cuidados, que se habla de sociedad y de género social por esta corresponsabilidad entre Estado, mercado y familias, y de género por la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, que es tanto en la familia como en la empresa también, ¿no? Esto de que se promueva que sean ambos los que hagan uso de estas medidas. De hecho, en la pandemia, por ejemplo, una mujeres hacía en un programa que tenía con empresas, Ganar, Ganar, hizo volantes y hizo mucho trabajo con empresas para que las empresas se preocuparan de que los hombres también, ¿no? Se hicieran cargo de los cuidados y no fueran solo, ¿no? Medidas para las mujeres. Entonces, tanto en el teletrabajar como en todo lo que uno exige a la interna de la empresa, bueno, tener las mismas contemplaciones para mujeres con niños chicos que para hombres, ¿no? Para fomentar esto, de que no sea, bueno, las mujeres es a las que les promuevo que puedan seguir cuidando y trabajando, y a los hombres los considero como que no tuvieran responsabilidad de cuidar. Seguimos. Entonces, en términos de tipología, digo, antes de seguir avanzando un poco en qué consiste eso, porque después ya le dejo el camino al Ministerio de Trabajo para que cuente en qué está la negociación de estos temas. Yo diría que ha ido cambiando esto, ¿no? De cómo se clasifican. Generalmente uno arrancaba siempre hablando de las licencias por maternidad, por paternidad, porque era lo que más había. Pero bueno, todo eso uno lo puede incluir, ¿no? En este paraguas de la corresponsabilidad en los cuidados, ¿no? Entonces ahí ahora vamos a ver el tipo de medidas que entran, pero entran una gama importante de medidas. Después hay otras que no van a cambiar, ¿no? La base de la desigualdad, pero sí a compensar cosas que pasan en el mercado, como por ejemplo la discriminación, ¿no? El hecho de que cuando haya un concurso, por ejemplo, se tenga en cuenta de que no se le pregunte a las mujeres si piensan tener hijos, que a los hombres no, o si van a poder, no sé, viajar, o cuestiones vinculadas al embarazo, o otras cuestiones salariales, etcétera. O con las convocatorias, ¿no? Los llamados que no hablen de hombre, ¿no? Sino que sean para hombres o mujeres. Después, cuestiones vinculadas a las condiciones de trabajo, que también hay otras medidas que tienen que ver con eso. Me acuerdo de unas que tenían que ver con la capacitación, por ejemplo, que las capacitaciones sean en horario de trabajo y no fuera, porque tendían a participar más hombres que mujeres. Este, Temas estrictamente vinculados a garantizar igualdad salarial. Que igual de esto hay mucha norma, como yo les decía, ¿no? Hay leyes, pero a veces después en la negociación colectiva le llamamos a veces que son como medidas que buscan como afirmar algo que ya está dicho en una norma, pero bueno, lo incluye la negociación colectiva también. Este,
Bueno, los temas de salud sexual reproductiva, que más o menos conocerán, que tienen que ver con esto de hay un día, bueno, también por ley para Papa Nicolau, pero a veces hay otras medidas adicionales. Y las cuestiones de violencia, que también, también hay días a veces para personas que han sufrido temas de violencia, y ahí entra también todos los temas vinculados a eso. Entonces, después de este panorama, pasamos a la siguiente, para profundizar un poquito en qué son las cláusulas de corresponsabilidad de cuidados, que creo que son no solo las que deberían ser más importantes en toda la negociación, porque es a donde vamos a ir a cambiar la desigualdad estructural, pero aparte porque son variadas, ¿no? Entonces, este, lo que se habla generalmente es que para cuidar uno requiere tiempo, dinero, servicios, algo así como que o tengo tiempo para cuidar al niño, me dan una licencia, o tengo un servicio que me resuelve el cuidado, entonces lo llevo, ¿no?, en el horario laboral, y el servicio cumple con el horario, ¿no? Porque también hay un tema acá de que, y ustedes imagínense, no sé, la mujer es policía, se le toca hacer un horario nocturno, no tiene un servicio de cuidado, ¿no? Entonces, o bueno, los varones también, pero quiero decir, el hecho de que a veces las mujeres entren a esos sectores lleva a todo esto, ¿no? A cómo repensar, cómo resolver estas necesidades de cuidado. Realmente los servicios de cuidado están pensados, los públicos, en horario de 8 a 12, en el momento, ¿no?, de 4 horas, o hasta las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién trabaja hasta las 4 de la tarde? Entonces, hay cuestiones esas que hay que tener en cuenta. Y bueno, y después el tema, o tenés tiempo, dinero, o te dan, o tenés dinero para pagarlo, ¿no? Y ahí, generalmente lo que se piensa en términos de prestaciones es algún tipo de subsidio, como existe hoy, por ejemplo, para el caso de los cuidados, cuando no hay guardería, el Estado te puede dar una beca, ¿no?, en el caso de una población vulnerable, para contratar el servicio, pero no es lo que más se promueve, ¿no? Realmente porque el dinero no está claro el destino que se le da, y muchas veces tiene que haber una contraprestación. Entonces, bueno, realmente se considera que lo más importante sería el desarrollar servicios, medidas de tiempo. Dentro de las medidas de tiempo, aparte de las licencias, está la flexibilización horaria, ¿no? Esto que decía hoy de que la flexibilidad laboral, bueno, en Uruguay también tiene connotaciones que a veces no les gusta mucho desde el lado del movimiento sindical que hablen de flexibilidad laboral, porque les trae malos recuerdos, dicen. Pero en realidad acá está pensado desde el lado también, no solo de la empresa, por eso pensado desde el lado también de las necesidades, ¿no?, de cuidado. Entonces, bueno, ya sabemos que con la pandemia mucho de eso se implementó, y cuestiones capaces de reducción horaria en periodos donde esta persona tiene más cargas, por ejemplo, de cuidados, y que puedan compensar. Hay muchas medidas y ejemplos que después al que le interese se puede, hay bancos de horas en Europa, o sea, todas esas cosas que uno puede pensar que son muy novedosas. Y lo más importante acá siempre se habla de esto del menú variado de opciones, ¿no? También pensar en flexibilizar el tipo de medidas, ¿no? Y no pensar que todos, las familias, nos organizamos igual por el mismo hecho de que no todos los empleos requieren las mismas necesidades de horario, de dedicación, etcétera. Entonces, hay medidas a veces que son tan estructuradas, como es, por ejemplo, hoy el subsidio de medio horario, que hay muchos sectores que les cuesta implementar, ¿no?, un medio horario diario, pero capaz que podrían flexibilizar la jornada semanal, ¿no? O podrían flexibilizar, ¿no?, el mes. O sea, podrían haber otras formas de generar lo mismo, pero capaz que no en forma tan. Pasa que, claro, después quienes implementan también, es todo un tema, ¿no? Cuando eso no está tan estandarizado, después cómo hacemos para tener gente que lo logre compatibilizar. Pero sobre todo esto también tener un menú variado de opciones de oportunidades, ¿no?, para elegir según lo que te quede mejor. Pero bueno, eso es como una idea. Pasamos la. Bueno, para tener como una base, decir, bueno, todo esto en qué se basa, no es que lo inventé yo, no es que nos juntamos unas a hablar de esto. La OIT tiene un convenio 156 que en su recomendación 165, que habla sobre trabajadores con responsabilidades familiares, plantea el menú posible de opciones, ¿no? Entonces ahí te pone opciones de licencias parentales, permisos en caso de enfermedad, desarrollar servicios de cuidado de distinto tipo, servicios comunitarios, pueden ser públicos o privados, servicios de ayuda en el hogar, y de cuidado a domicilio, y todo esto con buena regulación, ¿no?, que es el otro tema que a veces falta, ¿no?, que todavía en Uruguay en eso a veces tenemos ciertas debilidades. Pasamos. Y también habla en este mismo convenio, que me interesaba traerle porque esto a veces bien como novedoso, esto de que no solo se preocupan por las medidas específicas vinculadas al tipo de servicios, licencias, etcétera, sino también a esto de cómo organizar el trabajo, ¿no? Entonces, cosas que, por ejemplo, hoy en Uruguay han aparecido como más novedosas, que más allá de reducir la jornada, como dice ahí, o reducir las horas extraordinarias, eh, se habla todo esto también de la flexibilidad en la organización de los horarios de trabajo, también en los periodos de descanso y de vacaciones, pero también en esto de cuando uno tiene cambios, ¿no? Por ejemplo, el tema del traslado de los trabajadores de una localidad a otra.
hay muchas medidas de flexibilización o supuestamente de mayor eficiencia y productividad del trabajo que implican, no sé, por lo menos lo que me han contado, gente en el interior, gerentes de banco, que claro, que el trabajo implica tener que viajar a localidades, ¿no? Dentro del departamento. Y eso está suponiendo por detrás, ¿no? Una cierta, bueno, que alguien resuelve cómo esta persona se hace cargo de los cuidados y a su vez lleva adelante, ¿no? Una jornada, ¿no? Los días, no necesariamente está definido qué hace cada día. Cosas similares a veces han pasado también con algunas estrategias empresariales, ¿no? De querer, yo qué sé, me acuerdo me decían las empresas de limpieza, querían tener, ¿no? Que las mujeres, que son realmente las que trabajan en esa empresa, estuvieran como a la orden, ¿no? De, bueno, cuando necesitamos las llamamos. Y es difícil a veces, ¿no? Para esas mujeres que tienen muchas veces estas cargas de cuidado poder conciliar. Entonces, creo que siempre en eso lo que falta es esto, ¿no? No tener, no perder esa otra mirada, ¿no? Y siempre estar atento a que, bueno, probablemente tengan esas responsabilidades que resolver y no es tan fácil atenderse a estas demandas. Y por eso todo eso tendría que estar contemplado dentro de esa organización laboral. Bueno, acá para mencionarles que a su vez no solo en la recomendación de OIT, también en la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, o sea, todo esto entra en lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, por más que capaz que dentro de las medidas que se promovieron no han sido a veces, por lo menos desde un principio, las que más fuerza tomaron, pero el artículo 29 de medidas de corresponsabilidad habla tanto de medidas de asignación de tiempo, o sea, que habría que desarrollar licencias parentales, que son para cuidado de hijos, para el cuidado de familiares y flexibilidad horaria. Aún a veces siendo uno mujer o siendo uno, no es como que son cosas que no se te pasan como algo que es un derecho, ¿no? Una cuestión a tener en cuenta. Y bueno, yo para ir ya cerrando mi parte, simplemente que sepan, bueno, que este tipo de medidas obviamente que están en las leyes, pueden estar en decretos, están en disposiciones o políticas de las empresas, a veces eso existe por una política muchas veces en empresas transnacionales, ¿no? Hay empresas que vienen ya con un mandato de que cumplen ciertas leyes vinculadas a cuestiones de género, y ya es parte de la práctica, ¿no? Hay otras cuestiones más vinculadas como acuerdos, por ejemplo, esto de los acuerdos entre sindicatos y empresas, donde surgió esto de los centros siempre, que entran a veces en la negociación colectiva, pero no siempre. A veces es básicamente un acuerdo, ¿no? Entre el sindicato y la empresa que quieren desarrollar un centro. El centro lo que hace es cubrir, ¿no? En la jornada, durante 12 horas, ¿no? La posibilidad de que niños de 0 a 12 años, hijos de los trabajadores o de la comunidad, concurran a ese centro, bueno, justamente para compensar el tiempo que los papás están trabajando y que la escuela pública, por ejemplo, no les cubre, pero, o porque son muy chiquitos y no tienen un servicio de cuidados, pero digo, pueden salir de otro lugar o terminar también a través de una negociación colectiva. Lo que busca la negociación colectiva creo que es que el diálogo se genere, ¿no? Después cómo se cierra el acuerdo puede ser variado, pero en realidad también es que cuando no se dio a través de las otras, o a la inversa, en el caso de la negociación colectiva, la licencia por maternidad y paternidad, fue la inversa, en realidad habían tantos acuerdos de licencia por paternidad en la negociación colectiva que bueno, que al final se llegó a un acuerdo, ¿no? Una ley de licencia por paternidad en el 2008, pero en realidad ya habían muchos sindicatos que lo tenían incluido en su negociación colectiva. Que a veces lo que hacen es, bueno, después que está la ley, entonces ahora este beneficio lo trasladan a o más días, o etcétera. Pero acá están las especialistas. Y no, antes de pasar, quería ahí simplemente por eso cuando hablamos de cláusulas de género y medidas de corresponsabilidad en los cuidados, ya ahí lo puse como un poquito desfasado, porque a veces todavía hay medidas que se dicen de corresponsabilidad en los cuidados, pero que no tienen la perspectiva de género, ¿no? Y ahí serían, por ejemplo, existen en algunos sindicatos fuertes en este país, licencias para el cuidado de los hijos para las mujeres, no para los hombres, o cosas así, ¿no? Solo para las mujeres. Entonces, claro, a veces solo para las mujeres porque son la minoría dentro del sector, ¿no? Es más un sector altamente masculinizado en este caso. Entonces, ellos, por ejemplo, cuando yo me acuerdo que les pregunté, me decían, y yo no sé por qué se enojan, porque ellos lo veían como una acción afirmativa. Dice, si le estamos dando la posibilidad a las mujeres de que puedan tener licencia para cuidar. Claro, te digo, ni siquiera era malintencionado, era de ignorancia, por decirlo de una forma, ¿no? De que no tener claro de que eso no está promoviendo la corresponsabilidad. Sí está facilitando la conciliación a esas mujeres, pero no promoviendo la corresponsabilidad. Bueno,
seguimos. Y acá, porque bueno, ahí creo que capaz que yo simplemente para mencionarles en la ronda, o sea, eh, eh, estos temas, como hablamos hoy de licencias y eso, se venían hablando de antes, ¿no? De antes del 2008, etcétera. Pero la séptima ronda de consejos de salario, que fue en 2019, fue cuando el PIT-CNT con la Comisión de Cuidados había trabajado más este tema, ¿no? Entonces me pareció importante traerles, bueno, ahí ellos recién hacen una plataforma donde más allá de lo salarial o otras cuestiones vinculadas al trabajo, dicen, queremos avanzar en, y acá tenían estas, por ejemplo, solicitudes, ¿no? Licencias para el cuidado familiar directo, licencias para el cuidado familiar directo en caso de internación, otra en el caso de discapacidad o enfermedad, licencias para realización de controles médicos o licencias para el cuidado de hijos en estado de enfermedad o actividades escolares. Todavía, obviamente, que sobre esto se avanzó bastante en esa ronda. Yo después les voy a mostrar una publicación que hicimos con ONU Mujeres, que medimos un poco cómo se avanzó en estas temáticas. Pasamos, si querés. Pero, o sea, se avanzó mucho en cantidad de medidas. Cualitativamente podríamos decir que también, ¿no? Hay como 83 de esas normas que tienen que ver con cuidados parentales o cuidados familiares directos. Yo creo que cada vez hay que ir avanzando más en que cubran a mayor cantidad de trabajadores, ¿no? Que no sea tan, que tenés que cumplir tantas condiciones para hacer uso que al final la usan muy poco, ¿no? O esto que tenga que ser en caso, bueno, de internación, pero también en caso de enfermedad crónica o de enfermedad terminal. Bueno, está bien, avanzamos por ahí, pero después habría que ir siempre como avanzando un poquito más. Esta es la publicación que les dejo ahí el link, donde está el avance hasta esa ronda, y invité justamente a las compañeras de mi otro trabajo porque ya analizaron las rondas últimas, que yo todavía no había llegado. Creo que ya está por ahí. Buenísimo. Ahí va. ¿Podemos cambiar la presentación allá? Gracias. Bueno, buenísimo, Soledad, gracias. Mil cosas se me iban pasando por la cabeza, ¿viste? Cuando uno va, ¿no? Me imagino que sí, que más de uno, todo esto de los cuidados. Bueno, ahí. Bueno, hola. Ah, sí, se escucha. Eh, Nosotros vamos a dar más la parte de la realidad, hacia dónde va la directiva de la negociación colectiva, ¿no? Por allá en el año 2005 se convoca nuevamente a los consejos de salarios que habían quedado en stand-by por 4 años o 10 años, no me acuerdo ya. Y bueno, y ahí se empiezan algunos lineamientos y se empiezan como a incorporar medidas de corresponsabilidad en los cuidados. Em, con el cambio de gobierno en el año 2005 se empiezan a promulgar muchas de estas, de empezar a visualizar y a hablar de este tipo de medidas. Y en el año 2008 el Ministerio de Trabajo se compromete a incorporar cláusulas de género en la negociación colectiva. Entonces, desde la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, que ahí están los empresarios, los trabajadores y el Ministerio de Trabajo y el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, se promueve y se hace una cláusula, que es una cláusula como declarativa, pero que se incorpora en el tripartito superior y muchísimos de las negociadores la incorporan en la ronda. Es una cláusula meramente, o si se quiere, muy normativa, pero bueno, a partir de ahí hay una declaratoria y se empieza como a trabajar y profundizar las leyes. Bueno, ahí está la cláusula declaratoria que dice las partes asumen el compromiso propuesto por la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo para promover dentro del ámbito de la negociación colectiva el cumplimiento de la 16.045, convenios internacionales de trabajo, al 100, 103, el 111 y 156, que es el de cuidados que recién hablaba Soledad. Está todos estos que Uruguay ha ratificado, igual que la declaración de sociolaboral del Mercosur. Y reafirma el principio de igualdad de oportunidades y trato en el empleo sin distinción a la discriminación de conformidad con las distintas disposiciones legales vigentes. Eso ahí nos da como una pauta de que, bueno, empieza la tercera ronda a movilizar toda la parte de género, los sindicatos venían con muchas propuestas y desde el ministerio
también se impulsaba que estas cláusulas se incluyeran. Sí, pasa al siguiente. Y en la cuarta ronda, en el año 2010, hay una innovación de aquellas cláusulas que ya se venían trabajando o que ya existían, como puede ser la licencia maternal, se promueven y se empiezan a dar a los padres, o un día más. Bueno, hoy tenemos ya 13 días, pero yo me acuerdo en 2010 como que celebrábamos un día que se le daba, el papá Nicolau, que era todo como una fiesta de pudimos incorporar en la negociación una cláusula, por mínima que fuera. Y ahí se empieza a trabajar, bueno, las salas de lactancia, las horas, que se acumulan las horas y se trabaja una hora menos en vez de dar media hora en la mitad del descanso. La flexibilización de la jornada laboral, ahí es como en esa época como que empiezan a surgir. Hoy la pandemia nos ha llevado a incorporar esas cláusulas abruptamente y yo creo que han llegado como para quedarse, ¿no? Los permisos especiales, si tenías un hijo enfermo, era bueno, es tu problema. Ahora hoy las empresas están como más abiertos, tenemos como algunas responsabilidades familiares, no solo de las mujeres, porque se enfermaba y bueno, es la mujer la que falta porque cobra menos sueldo y la mujer porque es la que sabe cuidar. Bueno, eso hoy está cambiando y tenemos que promover y continuar cambiándolo. Bueno, esto le dejo a Majo, que es la que hizo el informe de las cláusulas. Mentira, lo hicimos entre todas. Bueno, yo aprovechando que ya hay una amplia presentación de lo que sería el marco conceptual y teórico, ¿no? Y de la lógica de por qué estamos hoy hablando de este tema y del marco institucional del Uruguay, que es específicamente la información que vamos a presentar ahora de lo que se denomina negociación colectiva en consejos de salarios, que lo que tiene es que todo lo que se resuelve en acuerdos dentro de algún sector de actividad de los consejos de salarios termina afectando a todo ese sector. Y en Uruguay la cobertura de los consejos de salarios, que como decían se reinstauran en el año 2005, cubre al 100% de los asalariados privados del Uruguay. Porque, bueno, de hecho no cubría a los trabajadores domésticos y rurales en el inicio en el marco legal previo, pero bueno, se igualan los derechos de negociación colectiva de las trabajadoras domésticas, importantes desde el punto de vista del tiempo de género, y de los trabajadores y trabajadoras rurales, o sea que se alcanza el 100% de la cobertura, se llama, de la negociación colectiva en los asalariados privados. Obviamente los asalariados públicos tienen su espacio de negociación, también sus sectores de actividad. Pero la relevancia de todo lo que vamos a ver ahora cuantitativamente, que se resuelve en estos acuerdos que son por sector de actividad, la negociación colectiva en Uruguay, como ustedes saben, está organizada por ramo o sector de actividad, y cada uno de esos acuerdos o resoluciones afecta a todos, al total de asalariados privados de ese sector, que es el 100% de los asalariados de Uruguay, y de ahí la relevancia de mirar qué es lo que se resuelve en esos acuerdos o negociación. Pero encima, perdón, tengo los lentes rotos y la pantalla de allá es re chiquita y la de acá está re inclinada, así que discúlpenme. Todos disculpen. No sé, pero pues está todo el mundo sentado, pero discúlpenme porque en vez de mirarlos a ustedes tengo que mirar un poco las letras más grandes, que es una cosa no ideal. Bueno, esta base fue procesada desde el punto de vista institucional por lo que hoy se denomina Unidad Estadística de Trabajo y Seguridad Social, pero en definitiva el área técnica y de estadísticas de procesamiento del Ministerio de Trabajo, más allá de que va cambiando de nombre ocasionalmente. Ahora, algo bien importante, como señalaban las compañeras, las resoluciones son tripartitas, o sea que incide los delegados del Poder Ejecutivo, la política de impulso, por ejemplo, de todas las cláusulas de equidad, de género, de corresponsabilidad,
el Estado, a través de los delegados del Poder Ejecutivo, los representantes de los trabajadores, que son básicamente los sindicatos, y los representantes de los empresarios. O sea que están los tres representados en esas mesas de negociación y los acuerdos son o consensuales o por mayoría. Quiere decir que esto se haya instalado crecientemente en la negociación y en las actas, en las resoluciones, ¿no? Que es lo que tiene impacto, porque si solo conversamos no sé, en una mesa, en un conversatorio, pero no queda escrito en el acta de resolución, no tiene validez. Lo que da imperativo legal a esa acta de resolución es precisamente que queda aprobado. Por lo tanto, o por mayoría o por consenso, las partes acuerdan todas estas cláusulas que vamos a ver de corresponsabilidad o equidad o proequidad, distintas miradas, o de atención a la discriminación de las mujeres. Y esto quiere decir que este es un tema que afecta a las mujeres, pero más allá de una reivindicación de derechos, también afecta la actividad productiva y laboral. Quiere decir, los empresarios crecientemente reconocen que hay impacto en la productividad, en la asiduidad, en las posibilidades de compromisos con el trabajo, en la no desvinculación de trabajadoras que pueden tener capital específico a la empresa. En fin, lo mismo obviamente claramente. Sé que estas personas, todas heterogéneas y con realidades económicas y productivas y vínculos y relaciones laborales, Historias de décadas de negociación distintas se ponen a negociar sobre estos temas tan complejos. Lo que resultan son distintos procesos de negociación, distintas resoluciones, distintas redacciones, distintos énfasis, según lo que importa desde el punto de vista productivo y de la realidad de los trabajadores del sector. Nosotros lo que hacemos es leer todas las actas y clasificarla básicamente en una lógica muy similar a la que planteaba desde un punto de vista teórico. y es lo que querían abrir. Decían, no, la realidad El sector es distinta a la realidad del otro pedacito y queremos crear dos sectores de negociación. O sea, se llama lo que se abren mesas de negociación. Algunos sectores productivos de Uruguay que mueren, poquitos que han muerto, pero algunos han muerto, o sea que esa mesa de hecho dejó de negociar y de tener actas.
Entonces, el número total, todo esto para decirle que el número total de actas, mesas que negocian o resoluciones varía de ronda a ronda. No es que varíe muchísimo, pero varía. Entonces, para tener información estandarizada que nos permita entender más o menos la relevancia o la dimensión de un fenómeno, nosotros lo que hacemos es manejar la proporción. O sea, obviamente tenemos todos los datos, pero decimos, bueno, ¿qué proporción de todas las mesas que negociaron en cada ronda incluyeron esta cláusula o este grupo o este agregado de cláusulas? Eso para que se entiendan. En la última ronda se procesaron 194 mesas de negociación, ¿ah? Pero no es el número más alto, porque el número más alto que se ha llegado a procesar son 242 en la sexta. O sea que, como les decía, los tiempos, las duraciones, todo va cambiando ese. Acá sí viene algo importante. Algo importante para mirar cualquier dato, importante porque es relevante, cualquier dato que surja de actas de acuerdos de resoluciones de consejos de salarios en Uruguay. Ustedes pueden tener un beneficio o cláusula que está incluido directamente en el acta. Ustedes entran a la página del ministerio y agarran y dicen octava ronda, grupo, comercio, tiendas. Abren el acta de tiendas y ¿qué ven? Leen todas las cláusulas. Y van a ver, bueno, tiene de licencia de maternidad esto, tiene de flexibilidad de horaria esto, tiene licencia en días para cuidado de familiares directo, esto. Y todas las demás no las tiene. ¿Nosotros qué hacemos? Le ponemos 1 a todo lo que tiene y 0 a todo lo que no tiene. Pero ¿qué pasa? Imagínense que además ahí también hay cláusulas que dicen se ratifican beneficios anteriores. Algunas mesas incluyen actas que dicen se ratifican beneficios anteriores y otros no. Entonces, yo les pregunto, si ustedes agarran la ronda 8 o 9, cualquiera, la última que tengan enfrente, y ven que tiene licencia por maternidad y que no tiene cláusulas de violencia de género, ¿ustedes pueden asegurar que en ninguna forma hay un acta anterior con violencia de género? No. Entonces, para saber qué está vigente hoy en Uruguay, en esa rama y en ese sector, ustedes tienen que revisar si hay actas o cláusulas de violencia de género desde la ronda 1 hasta la ronda 8, todas las anteriores. Y después de que verifican eso, revisan. ¿Hay una cláusula que me dice que todo lo anterior se ratifica? ¿O no me lo dice? ¿Sí? O sea que este tema de lo que está vigente en realidad es un tema bastante complejo, porque no está vigente solo lo que está incluido hoy. Está vigente todo lo que se incluyó en algún momento de negociación durante 20 años, porque esto estamos hablando de casi 20, desde el 2005 hasta ahora, y se ratificó. Y hay muchas cláusulas de ratificación de beneficios anteriores. Y encima tenemos otro tema. Tenemos que hay decisiones de consejos de salarios de rondas previas, supongan en la cuarta, una resolución que ustedes la abren, incluye licencia en días para llevar a los niños al médico, o sea, de tiempo de cuidado, y después nunca más se nombró esa cláusula. O sea que es lo que nosotros llamamos cláusulas que no han sido derogadas ni ratificadas expresamente en una ronda siguiente. Ok, esto ya es otra cosa. Entonces, en realidad, el criterio que se toma es que si esa cláusula no ha sido derogada expresamente, que se toma para hacer la cuenta, es que en realidad no tenían intención de derogarla, que hay de alguna manera, bueno, o una línea difusa o un desorden en la organización de la negociación, o se fueron para otro tema, en fin, algún elemento que nosotros decimos que se debe siempre la creatividad de los consejos de salarios, que es algo a lo que solemos recurrir los que tratamos de hacer estadísticas con esto. Imagínense lo que será, ¿no? O sea, encima, escriben todo distinto. Inventan cada uno, escriben la cláusula como quieren.
acá hay una negociadora que líder de la creatividad de Dinatra. Y encima, en unas rondas ponen un acta, una cláusula, después no la ponen más, en fin, ni aclaran qué pasó. Bueno, todo eso ocurre en Uruguay y con mucho impacto en los resultados finales. Ahora lo voy a mostrar, pero esto, ¿por qué me estuve largo? Solo va a ser esto largo, después voy a ir rápido. Porque quiero que entiendan cuando vean dos datos que son distintos, ¿por qué son tan distintos en Uruguay? No es que estamos midiendo las cosas mal. No, señores. Los que medimos estamos midiendo las cosas bien. Es que hay veces que no se es suficientemente explícito con cuál es la vigencia o resolución de esa cláusula. Y ahora sí, sorteado la parte metodológica, algo ocurre. No. Él me dijo que era él. Ah, que lo tenía. Bien, y aquí ya tenemos lo que nosotros siempre contamos, que era lo que les decía recién, salvo que lo aclare, son resoluciones o mesas que incorporan explícitamente ese beneficio en una cláusula, más mesas que ratifican beneficios de una cláusula anterior, una ronda anterior, más mesas que alguna vez tuvieron ese beneficio y no lo derogaron ni ratificaron expresamente. Si no digo nada, estoy contando estos tres. Esto implica que en realidad cuando yo miro la novena ronda, ustedes se dan cuenta que en realidad estoy mirando en parte el acumulado de todas las idas y venidas de los procesos de negociación durante casi 20 años. Bueno, acá es una cosa conceptual sobre la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, las desigualdades que esto genera y cómo es importante desde la política, en un espacio tan importante y de tanto impacto como es el 100% de las asalariadas privadas de Uruguay, generar una política como las que las compañeras han referido. Y remarcar algo que ya se dijo, pero como las definiciones de las cláusulas lo refieren, lo voy a volver a reiterar, que las decisiones del Consejo de Salarios pueden reafirmar lo que está establecido en la ley, ¿sí? O en un marco legal, o dar pasos adicionales ampliando garantías, derechos o, relativos a la problemática de género. Y muchas veces nosotros, para distinguir estas dos cláusulas, ponemos cláusulas genéricas o normativas, que aluden al reforzamiento del cumplimiento de la norma, o cláusulas que son, las llamamos específicas. O sea que en esa mesa o en ese sector decidieron generar un plus, algo específico para esa actividad y que va más allá del marco o la normativa. Esto para que entiendan los nombres que les ponemos a las cláusulas. Las llamamos de igualdad de oportunidades o género, que refiere a legislación, que es esta cosa media global, cláusulas de no discriminación, que acá, por ser de menos cantidad, digamos, no las discriminamos en las que refieren a la normativa o a otras, pero puede ser normativa o que tengan elementos específicos sobre no discriminación salarial, no discriminación en ascensos, no incluir test de embarazo, por ejemplo, todas prácticas que aluden a la no discriminación. Un elemento importante es la violencia de género, que dada la importancia de la violencia doméstica en este ámbito, se ha incorporado crecientemente. No quiere decir acá que se incluya una perspectiva de equidad de género en la normativa. Como bien decían, hay veces que se dice esto es para las mujeres, bueno, entonces no es claro que la lógica sea de equidad, pero en definitiva sí de generar cláusulas que beneficien de alguna manera a las mujeres porque están mayoritariamente afectadas por ese fenómeno. Acá hay un ejemplo de cláusula de género que refiere a la ley, larguísima, del tipo de la que leyó Laura al principio, y lo que hace es nombra toda la normativa que hay. Ley de género, discriminación, violencia doméstica, xenofobia, racismo y toda forma de discriminación, después orientación sexual, la forma de que exprese el cumplimiento de lo establecido en la ley sobre prevención del cáncer génito-mamario. Hace una recopilación de toda la normativa que hay, que refiere a alguna forma de apoyo a la equidad. Y la normativa en Uruguay es mucha, por lo tanto, algo, por eso lo pone, se releva y se considera relevante y los actores lo impulsan.
porque algo que refiere y refuerza que ese sector va a cumplir toda esa lista de normativa da un ejemplo claro de por dónde está la relevancia del fenómeno. Y acá un ejemplo de cláusula de violencia de género específica. ¿Tá? El trabajador que haya sido víctima en su persona de violencia física doméstica podrá disponer de hasta 5 días en el año sin goce de sueldo para atender los requerimientos policiales y judiciales por la situación que la situación amerite. Para acceder a esta licencia, el trabajador presentará, o sea, hace toda una reglamentación de los días, de cómo se toman, de cómo se acuerdan con la empresa, ¿sí? Está bien, esto es una cláusula específica, porque con este grado de especificidad no está planteado en la norma. ¿tá? No hay una norma ¿tá? que refiera a este tema de esta forma, y por lo tanto, estas son las cláusulas que nosotros llamamos específicas. El otro grupo son las que refieren a acoso sexual y moral, que básicamente son las cláusulas que hacen referencia a mecanismos para evitar o sancionar acoso sexual o moral en el ambiente laboral, salud sexual y reproductiva, que bueno, acompaña el avance en la legislación nacional, pero tiene la misma lógica que estamos planteando, y bueno, y siempre otros que es residual. El otro que es residual es porque en realidad a medida que en la negociación se va innovando, la sociedad va madurando y desarrollando consensos entre los distintos actores de que ciertos temas son relevantes, estos otros que son residuales pasan después o pasan a ser componentes relevados. Entonces, desde un principio registramos los residuales. Acá es un ejemplo de cláusulas de género de 8ª y 9ª ronda. O sea, se incluye. Dice, se ratifican beneficios anteriores y en este caso, como no digo nada, agregué los que no se derogaron expresamente. O sea, si no lo derogó expresamente, está acá. Porque suponemos que si un trabajador lo va a reclamar y no se derogó, hay normativa legal que le permite, digamos, obtener el respaldo desde un punto de vista legal. Por eso se hace, ¿no? Porque nosotros esto lo consultamos con abogados. No se crean que nosotras tomamos esta clase de decisiones solitas, porque no somos abogadas. Entonces, lo que vemos acá es que el elemento de no discriminación es el que tiene más peso, ¿sí? Y vemos otro tipo de elementos y lo que tiene cada, por ejemplo, salud sexual y reproductiva, ¿sí? Vemos que en la ronda 9 está en el 14% de las resoluciones. Para cada una de las resoluciones que nosotros estuvimos viendo desde el punto de vista teórico, tenemos el indicador y qué incidencia tiene. La más importante es la de no discriminación, como decía, que llega al 62% en la 8ª y 51% en la 9ª. Y la siguiente, más frecuente, son las que hacen referencia a igualdad de oportunidades en general. Ahora bien, también nosotros analizamos la evolución en las rondas sucesivas, ¿sí? Y acá lo que pasa es que miramos, por su relevancia, las que incluyen referencias específicas. Como decía, existen las normas, y las relevamos, que dicen debe cumplirse tal normativa, tal normativa, tal normativa, pero mirando las que agregan un plus desde el punto de vista de la negociación, el proceso de negociación entre los actores, vemos que hay una tendencia creciente, resultado de la evolución de lo que las compañeras planteaban, de la relevancia en el mundo del trabajo, de las demandas de no discriminación y del el impulso a la política desde el Poder Ejecutivo, que hay un crecimiento que de no existir casi en la primera ronda llega hasta un 42% en la séptima. Ahora bien, esta tendencia se revierte en la 8ª, y acá una pequeña nota. La 8ª ronda de negociación se la denomina ronda puente, o se la denominó ronda puente porque la 8ª ronda de negociación se iniciaba, los primeros acuerdos que correspondía de la 8ª ronda era julio 2020. Y en marzo 2020 se inicia la crisis sanitaria de COVID.
Entonces se hace un acuerdo tripartito de que en ese contexto de incertidumbre no hay condiciones para negociar cambios o para, perdón, no hay mucho margen ni para innovar ni para incluir la riqueza de los procesos de negociación que había en las rondas anteriores, ¿sí? Entonces, se puede decir que el proceso de negociación se vuelve mínimo y se acuerda una ronda puente con los elementos, básicamente los elementos salariales. Entonces, en la ronda puente hay un descenso importante de todos estos elementos que en la novena se revierte parcialmente y solo parcialmente. Acá vemos la gráfica del proceso de lo que serían las cláusulas de género con referencias específicas, o sea, el plus sobre la normativa. Lo que vemos es que hay un crecimiento sostenido. Ven que hay dos gráficas, ¿no? Incluidas las no derogadas, que eso, bueno, está, lo que decíamos que si no se derogó, la incluyo, la agrego, o si solo planteo las que están explícitamente en la resolución o ratificadas. La línea roja está poco por debajo o mucho por debajo, ¿sí? Eso varía, pero miren lo que me pasó en la octava y la novena. Me cambia mucho la información si yo incluyo o no incluyo las no derogadas, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? En la ronda puente no se derogaron, pero tampoco se incluyeron. Entonces, cuando yo voy a mirar el dato de la octava, desciende a 23% si no tomo el criterio de incluir toda la acumulación de negociación anterior. O sea que desde el punto de vista de la densidad y la riqueza de la negociación, la ronda puente fue se desarmó el tema de las cláusulas y hay una recuperación lenta a partir de la novena. Esto es como el marco global, porque acá estamos considerando todas las cláusulas de género específicas. O sea que tenemos dos cosas que nos da esta gráfica. El nivel en el que está o en el que estarían las cláusulas de género específicas vigentes, que es del orden del 41% de todos los acuerdos, los trabajadores podrían ir a reclamar y casi seguro obtener que se respetara la cláusula de ese sector, de esa ronda o una ronda anterior, y un 28% en el que esa situación es clara y explícita. Bueno, ahora está la dimensión de lo que agrupamos en cláusulas de cuidados, licencias en día, horas para familiares directos, modificaciones horarias para amamantamiento, cambio temporario de actividades para tareas de cuidados, ratificación de normativas de cuidados o referencia de normativas específicas de cuidados y otros como residual. O sea, la parte de normativas y medidas que tienen relevancia. Las que están acá escritas son las que, como decían, fueron impulsados por algún actor o el Poder Ejecutivo, validadas y cobraron relevancia. Bueno, acá habla de que esto es para la conciliación de la vida laboral y la familiar, para la corresponsabilidad y para superar las discriminación a la que se enfrenta la mujer en su trayectoria laboral, en su inserción, en la calidad de su empleo, en su salario y en su trayectoria laboral por todas estas barreras y discriminaciones a las que se ha hecho referencia. Chiquilines, me hubieran dicho. Vamos al cierre. Estas son las cláusulas de cuidados y vemos que la más importante es licencias en días para familiar directo, ¿sí? Es lo que vemos que es la más importante. Y acá las cláusulas de cuidados por ronda, ¿sí? Y de vuelta vemos el mismo fenómeno, ¿sí? Vemos que el entorno cerca del 40, o sea, cerca del mismo número, aproximadamente en el mismo orden que el anterior, 4 de cada 10 mesas de negociación incluyen cláusulas de cuidado, pero si solo consideramos lo explícitamente incluido es de la cuarta parte, con un fuerte descenso en la octava y la novena ronda. Y por último, una dimensión específica que son las licencias parentales, donde lo que quiero destacar es que la licencia de maternidad y otras muy instituidas no tienen peso, pero sí las licencias por paternidad, que están en una cuarta parte de los acuerdos,
porque básicamente lo que refieren es a aspectos específicos. Y terminamos. Muchas gracias. Perdón que te hice el aviso porque, no, sí, porque algunos tienen conmigo, pero otros tienen con otro profe, igual les vamos a avisar. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o alguna, sé que estamos recontrapasados, pero bueno, si quieren, hay derecho a alguna pregunta, si alguien tiene. ¿Sí? Dale. Te llevo el micrófono así sale la grabación, en realidad es por eso. Bueno, mi nombre es Virginia Amaro, soy diplomada en Comunicación y Recursos Humanos en el Instituto Universitario BIOS. Este año terminé de cursar la carrera de economista en UDELAR. Una de las últimas cátedras que cursé fue Economía y Género con Paola Sara, Lina Machado. Estuve estudiando los textos del economista Salvador y con muchas ganas de más. En realidad fuimos 9 los que aprobamos nomás este primer semestre, y los que participamos pertenecíamos a distintas carreras. De la carrera de economista habremos participado unas 5 personas nomás. Por un lado, la gratificación personal, pero por otro lado, eh, la importancia de este tema y las pocas personas que tienen acceso a esa información. Entonces, una de las cosas que me preocupa, porque ahora estoy encabezando junto con otras personas una cooperativa para la cooperación, prevención y formación para víctimas de violencia de género y generaciones, que este tema, a los distintos lugares que he ido, ahora estoy estudiando a través de la Escuela de Gobierno también, tiene que ir acompañado de la parte de los varones también. Por ejemplo, esta invitación fue abierta, pero por lo general somos un público que estamos buscando y tenemos sed de saber, tenemos sed de influir, tenemos sed de cambiar. Y solamente echar un vistazo al entorno, venimos a las interesadas, es decir, las que nos vemos, hay pocos hombres generalmente, muy pocos, entonces es necesario que varones, ¿no? Es necesario quizá que no se presente solamente como materias opcionales, que desde chico y enseñarle al varón la educación emocional, psicológica, con responsabilidad, tareas prácticas, porque muchas veces no lo hacen porque directamente no les surge la necesidad porque no lo ven. Y hoy hablábamos hecho de la brecha de educación, que quizá después por la crisis post-pandemia se vio más que nunca, y es impresionante cómo se ve la brecha educativa, laboral también, entre los varones y las mujeres en el Uruguay, en los países subdesarrollados también. Otro punto que quería comentar es cómo afecta en el periodo de crisis que estamos viviendo de post la pandemia, todas esas multiplicidad de cómo las mujeres ocupan muchos espacios, la salud mental de las mujeres siempre se habla del consumo de las drogas de los hombres y eso, y las mujeres el consumo de benzodiazepinas, que a veces se dice y a veces no, por vergüenza o no, cómo afecta como hablaba una de las expositoras, la productividad en los trabajos. Es decir, por ejemplo, bueno, si a los varones, por ejemplo, ocupa cargos directivos, les interesa, hay que empezarles a hablar para que nos que nos presten atención por el bolsillo. Es decir, cómo afecta la productividad, las ausencias y las relaciones laborales en sí también. El tema de las mujeres, los olvidos, el estrés, no da más. Basta verles las caras, los rostros de las mujeres de todos los niveles sociales, basta subir un ómnibus, pasar por la calle o ir a cualquier nivel educativo, parlamentario, lo que sea, también dice política. Hoy represento el planeamiento de la Armada Nacional, pero basta ver que están, por más alto nivel educativo, devastadas, porque esto es de las dos partes y sola no podemos. Es decir, se necesita que del otro lado haya el interés y bueno, y si lamentablemente por voluntad no hay, así como la mayoría de nosotros tuvimos formación obligatoria en determinadas materias que no nos gustaban y decían, tiene que ser porque nos está afectando la calidad de vida y se nos está yendo la vida en un montón de cosas que nosotros como personas, por nuestros derechos humanos y eso también tenemos derecho a tener una calidad de vida digna, productiva y beneficiosa. Muchas gracias.
Muchas gracias por tu intervención. Me hiciste acordar a cuando empecé, cuando me reintegré después de la licencia maternal. Y nosotros acá en la UCU, bueno, los chiquilines saben, yo hace 14 años que doy clase y doy en el turno de la noche. Y doy clase hasta 22:35 a veces. Y la gente me decía, ¿y tu hija con quién se quedó? Con el padre, ¿no? Digo, en mi caso con el padre que se ocupaba igual que yo. Pero esta pregunta ¿cómo con quién se quedó? ¿No? Me la tuve sola, bueno, pero estas cosas como una pregunta, digo, habitual, ¿no? En la rutina, ¿con quién la dejaste? Claro, ¿quién la cuida? Pero bueno, de esas muchas historias y bueno, sí hará para pensar y si hará para seguir, bueno, y ustedes que se están formando, ¿no? Como vos decís, acá hay hombres y mujeres que se están formando en la disciplina de relaciones laborales además, y que estas conversaciones también tienen como, bueno, la idea de poder generarles bueno, que se tomen estos temas en serio, que tienen una oportunidad gigante, que el mundo está distinto a antes, pero siguen muchísimos desafíos hacia adelante. Como decía Soledad al principio, esto es como una construcción, ¿no? Se va construyendo, se va mirando, pero bueno, falta mucho más y bueno, y es una invitación también a seguir pensando, ¿no? Y haciendo. No sé si alguna quiere decir algo más. Claro, a propósito de la intervención, decir que también es verdad que a veces hay varones que sí están interesados en entrar en estos temas y por eso también el Estado tiene que dar estas oportunidades. Y después que a veces en las empresas las gerencias de recursos humanos son muy feminizadas muchas veces, ¿no? Y son propias mujeres las que ven con esos ojos, ¿no? Con esos lentes de género que yo decía androcéntricos, ¿no? Bueno, esta mujer probablemente no va a querer hacer esto o no va a querer tener este cargo de gerencia porque no va a poder viajar, porque va a tener hijos. O sea, una serie de estereotipos y supuestos que están atrás de algo que nadie le preguntó, ni al hombre ni a la mujer, qué quieren hacer de su vida, ¿no? Porque también a los varones, ¿no? Les podían preguntar. La discriminación entonces la competencia va a llevar a que cada vez no pasa nada de eso en la realidad, y esto hay que hacerlo con políticas y con acciones, entonces simplemente invitarlos a eso, ¿no? Que también a nivel de estudiantado, ustedes como lo que son hoy, pueden también promover cambios de este tipo. Ya que estamos comentando cosas que pueden tener que ver o no, voy a comentar algo que no tiene que ver. Y es que los procesos de innovación tecnológica, de automatización y de sustitución eh, generan de casualidad un beneficio por primera vez para las mujeres en una larga trayectoria de segregación ocupacional. Y es que todas las tareas de cuidado, y todas las tareas que eran las tareas tradicionales de las mujeres y lo siguen siendo en mayor medida, son mucho menos sustituibles. O sea que las mujeres tenemos una oportunidad y los varones también tienen una oportunidad de entrar en ocupaciones, porque esto básicamente la lógica es de la ocupación, mucho menos expuestas a los riesgos de la automatización y de la sustitución, que son cada vez más veloces. Quiere decir que pensar que una persona va a estudiar una cosa y va a seguir en esa ocupación hasta el final de su actividad laboral, en realidad es cada vez una idea que hay que dudar de ella y revisarla. Hay una gran oportunidad en todo este grupo de actividades y de servicios que se están expandiendo por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la corresponsabilidad y una protección de la sustitución y la automatización. Arriba, al final una buena noticia. Me gusta decirles una buena noticia, aunque no tenga mucho que ver con esto, pero está bueno. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizado.